Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por haberse conectado puntualmente. Vamos a dar algunos minutitos hasta que se siga conectando las demás personas. Como saben, hoy vamos a tener un webinar sobre permisos, restricciones y vistas en Monday. Algo que es sumamente útil para entender cómo configurar nuestros tableros, qué tipos de usuarios hay y bueno, cuáles son las distintas vistas, cuáles son las formas que tenemos para tomar información de nuestros tableros y hacerla útil. Así que les pedimos solamente unos minutitos de paciencia y vamos a estar comenzando en un momento nada más. Bien, gracias por haber sido pacientes. Antes de arrancar, quiero explicarles a quienes no estén tan familiarizados con Zoom, en esta plataforma pueden aprovechar, pueden hacer sus preguntas. Si mueven su cursor hacia la parte inferior de la pantalla, tienen la posibilidad de añadir preguntas al orador. Y bueno, vamos a tener un espacio para preguntas, así que en ese momento yo voy a aprovechar para leerlas. Y bueno, de esa manera hacerlo mucho más ameno, y que ustedes también tengan la posibilidad de sacarse de todas las dudas. Y bueno, esa es siempre la ventajita de verlo en vivo en lugar de ver la grabación. Así que vamos a ver qué tenemos previsto para hoy, vamos a ver cuál es nuestra agenda del día. Bueno, este webinar se va a dividir en dos etapas. La primera va a estar relacionada a los permisos y a los tipos de usuario en Monday, y la segunda etapa va a estar relacionada a los 7 tipos de vistas que tenemos en la herramienta. Así que vamos a ver la agenda de esta primera parte. Como siempre, arrancamos muy brevemente explicando qué es Dreu, y luego vamos a ir 100% a nuestro tema de hoy. Primero, los tipos de usuarios, qué tipo de tablero tenemos dentro de la herramienta, cómo configurar permisos por tablero, cómo trabajar los permisos por columna, y un espacio para preguntas. Como decimos siempre, en realidad, en cualquier momento que ustedes deseen hacer una pregunta, la hacen, y bueno, puede que las vayamos respondiendo al momento, y si no, siempre antes de pasar al tema siguiente, las vamos a ir resolviendo. Luego, cuando pasemos a la parte de vistas, vamos a ver todas las vistas de la herramienta: archivos, mapas, timeline, gráficos, calendario, formulario, broadcast, y por último la vista de Kanban, un último espacio para preguntas, y ya serían esos los temas que vamos a abarcar durante la jornada de hoy. Bueno, entonces vamos brevemente. ¿Qué es Dreu? Nosotros somos una empresa de alcance internacional que tenemos sede en Córdoba, Argentina, y ayudamos a las empresas a crecer mediante estrategias de negocios centradas en la productividad. Somos socios estratégicos de Monday, tanto para Argentina como para Perú, para Ecuador y para Uruguay. Así que somos el punto de contacto local para todos esos países. Bien, permisos y restricciones. Ahora sí vamos a ir directamente a Monday y vamos a comenzar a trabajar en nuestro webinar. Bien, voy a correr esto para acá, que me está estorbando la visión. Y vamos a buscar nuestro tablero del día de hoy, que es proyectos de construcción. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que dentro de la plataforma existen distintos tipos de usuario. El usuario que tiene mayor nivel de permisos dentro de la herramienta es el usuario administrador. Luego tenemos usuarios comunes, y tenemos usuarios viewers, es decir, usuarios que solamente pueden ver la herramienta y no pueden trabajar en ningún tablero. Y por último tenemos los usuarios invitados, que son aquellos a los cuales podemos darle acceso para que trabajen en un tablero en particular, pero no así en otros, y tampoco tienen la posibilidad de utilizar la herramienta de dashboard. Son los usuarios que habitualmente no forman parte de nuestra empresa, sino que son algún tercero interesado, como puede ser un proveedor o un cliente, al cual nosotros necesitamos darle acceso a través de un tablero de tipo compartible. Bien, entonces, primero vamos a ver qué ve un admin que no ven el resto de los usuarios, y para acceder a la sección de admin tengo que ir
al extremo inferior de mi cuenta y buscar mi avatar, es decir, mi foto, y en el menú busco la opción Admin. Primer pregunta, ¿una cuenta puede tener más de un admin? Sí, una cuenta puede tener tantos admins como usuarios, y eso tiene que ver, digamos, ya con una decisión propia de cada empresa o propia de cada organización. Entonces, lo primero que puede hacer un admin es cambiar el Slack, es decir, cuál es la dirección por la cual accedemos a nuestro sitio de Monday. Esta es una cuenta demo, entonces se llama loquequieras.monday.com. Yo aquí podría poner, por ejemplo, no sé, empresa ejemplo, srl.monday.com, o bueno, cualquier cosa que sea representativa de mi organización. Luego, desde el panel de personalización o customization, puedo cambiar los logos. En este caso, obviamente, nosotros tenemos el logo de nuestra empresa. Y esto es importante porque cuando enviemos comunicaciones a través de Monday, como pueden ser emails automáticos y demás, las personas van a ver el logo de nuestra empresa en lugar de ver el logo de Monday. Luego, desde el apartado My Team o mi equipo, es sumamente importante porque yo aquí tengo control de quiénes son las personas que están trabajando conmigo en la cuenta, ¿ok? Entonces, yo aquí puedo ver un listado de quiénes son las personas que trabajan en esta cuenta, cuándo se sumaron a trabajar en la herramienta y, fundamentalmente, tengo la posibilidad de cambiar el estado de estas personas. Entonces, por ejemplo, aquí Arthur Shelby, ¿sí? Yo puedo convertirlo en un usuario invitado, entonces de esa manera esta persona ya no ocuparía un espacio de licencia dentro de mi cuenta, si bien, como ya dijimos, perdería ciertos accesos, como son acceso a más de un tablero y la posibilidad de utilizar dashboard, de crear sus propios tableros, y ya más drástico aún, puedo desactivar un usuario en el caso de que esta persona ya no trabaje con nosotros, o bien que esta persona ya no vaya a tener acceso a la herramienta y pasamos a reemplazarlo por otro colaborador. Digo bien. Bien, a nivel de seguridad, esta opción también es muy importante porque lo que estamos definiendo es quiénes pueden invitar nuevas personas a trabajar dentro de nuestra cuenta. Entonces, la primera opción es que solamente los admins de la cuenta pueden invitar a nuevos compañeros del equipo de trabajo. Los que ya están un poco más familiarizados, ven que aquí, desde donde está el iconito de la persona con el más, yo puedo invitar a otros compañeros de trabajo. Bien, eso lo puedo hacer siempre y cuando mi cuenta tenga seteado ese permiso, si no, solamente lo va a poder hacer el admin. E incluso el admin tiene la posibilidad de ver el apartado de facturación. Como les decía recién, esta es una cuenta demo, entonces la vemos como una cuenta en trial, ¿sí? Que en este caso, bueno, tenemos 170 días más. Y aquí en Invoice podría ver el detalle de cada una de las facturas que nos ha emitido Monday. Y en el Payment Method también cuáles son el método de pago que nosotros hemos establecido para la herramienta. Y en Stats tenemos alguna información básica de cuál es la actividad de las personas, qué capacidad de almacenamiento hemos utilizado, cuántos tableros hemos creado y cuáles son los usuarios que le dan un poco más de uso a la herramienta. Bien, eso es lo que puede hacer un admin. Como les dije al comienzo, podemos setear a más de un admin, ¿sí? Desde My Team, y puedo dar permiso de administrador a uno o a múltiples personas. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con el resto de los niveles de acceso que son usuarios comunes. Ya dijimos, el admin que puede hacer eso, a diferencia de los demás, un usuario común que puede hacer, bien, puede crear cualquier tipo de tablero y puede a su vez utilizar la herramienta de dashboard, como así no lo puede hacer un guest, y un viewer solamente va a poder visualizar tableros. Entonces, esos serían los tipos de usuarios. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los 3 tipos de tableros disponibles, que pueden ser tableros principales, aquí, tableros privados, o tableros compartibles. ¿Cuál es la diferencia? Bien, un tablero principal puede ser visto, no quiere decir que vas a no poder trabajar, pero puede ser visto por todos los usuarios de la cuenta, ¿ok? Entonces, cualquier información que yo ponga en un tablero de tipo principal va a poder ser visible por todos. En cambio, los tableros privados y compartibles solamente van a ver que existe el tablero las personas a las cuales yo suscriba para que trabajen conmigo en la herramienta. ¿A qué nos referimos cuando decimos suscribir? Cuando yo estoy en un tablero, como en este caso Webinar Proyectos de Construcción,
Sí, yo aquí puedo ver quiénes están trabajando conmigo en este tablero. Y desde acá tengo la posibilidad de ver que conmigo está trabajando Andrés, y bueno, obviamente yo, y yo desde aquí podría agregar a más personas a que trabajen conmigo, o incluso un equipo de trabajo completo que yo haya definido previamente como tal. A nivel de tablero, existe también lo que nosotros llamamos owner o dueño de tablero, que lo identificamos con esta coronita, que en este caso es celeste porque el tablero es de tipo principal, y si no podría ser roja en el caso de los tableros privados y violeta en el caso de los tableros compartibles. ¿Cuál es la diferencia entre un owner y un usuario que está suscrito al tablero pero que no es owner? Bien, cada tablero tiene a su vez permisos por tablero que hacen que las personas puedan trabajar con distintos niveles de accesibilidad. A los owners de tablero, digo owners porque puede ser uno o más, estos permisos no se van a aplicar y el owner siempre puede tener plena libertad para modificar los tableros, añadir columnas, quitarlas, y etcétera, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, me voy a hacer owner, ¿sí? Yo, al ser administrador de la cuenta, tengo esta potestad de hacerme owner de los tableros, e incluso podría sacar a Andrés como owner. En este caso lo vamos a dejar. Bien, dicho esta parte, que vendría a ser, digamos, lo macro de Monday y de los tipos de tableros, estamos trabajando en un tablero en particular, vamos a ver qué tipo de permiso podemos configurar. Desde aquí, desde permiso de tablero, de nuevo, esto lo puedo ver solamente por ser owner de tableros. Si yo no lo fuese, no podría cambiar estos permisos. Vemos cuáles son las 4 posibilidades. Por defecto, cada vez que creamos un tablero, Monday sitúa el nivel de permiso con Edit Everything, que quiere decir que todas las personas que trabajen conmigo en este tablero van a tener el mismo nivel de permisos que el owner. ¿Qué quiere decir esto? Van a poder agregar columnas, quitar columnas, modificar el contenido, crear grupos, eliminar pulsos, etc. En un segundo nivel de restricción, las personas solamente van a poder trabajar a nivel de contenido, es decir, yo como dueño del tablero voy a setear las columnas con las que quiero que trabajemos, y las personas solamente van a poder cambiar, agregar o quitar datos de esas columnas que yo ya he preestablecido. En un tercer nivel, ya una restricción un poco mayor, las personas solamente van a poder trabajar en la fila donde hayan sido asignadas como responsables para esa tarea. Entonces, vamos a ver esto como sería en un ejemplo. Sí, nosotros aquí tenemos un tablero que se llama Proyectos de Construcción y tenemos el proyecto A. El responsable es Andrés Sturm, entonces bajo este permiso de tablero, solamente Andrés Sturm va a poder trabajar en esta línea. En este segundo nivel, yo soy asignado como responsable, entonces solamente yo puedo trabajar en esta línea. Y aquí es Andrés Pérez, entonces solamente Andrés va a poder trabajar en esta línea, y obviamente viceversa, Andrés no va a poder modificar esta línea, ni la de Andrés Sturm. Y el último permiso de tablero es un permiso de solo vista, donde yo lo que estoy haciendo es, creo un tablero y no quiero que el resto de las personas que lo visualicen tengan la posibilidad de modificarlo. Lo que estoy buscando es, de alguna manera, darles visualización, darles trazabilidad en que estamos trabajando, pero sin que puedan editar nada. ¿Ok? Entonces, estas columnas que yo he cargado y en las que yo estoy trabajando, las van a poder ver, pero las personas no podrían efectuar ningún tipo de cambio. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo, Board Permission, y lo vamos a dejar configurado en editar todo. Bien, ok, entonces, ¿qué vimos hasta acá? Tipo de tablero, permiso de tablero. Tengo la posibilidad también de añadir más restricciones y ser más específico y añadir, por ejemplo, permisos por columna. Sí, puedo añadir permisos por columna que de alguna manera hacen que el trabajo sea cada vez más fino, ¿sí? Y me permite tener un mayor control de mi tablero y de la información que es sensible. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo quiero que las personas puedan trabajar en cada uno de sus proyectos, ¿sí? En el tercer nivel de permiso. Entonces, bien, si Andrés es responsable del proyecto A, yo quiero que él tenga potestad para trabajar sobre todo el proyecto A. Pero la columna de presupuesto es sensible y yo solamente quiero ser la persona que puede modificar el presupuesto. Bien, desde el menú desplegable de la columna voy a permiso de columna y tengo 2 alternativas.
En la primera opción, yo puedo restringir quiénes tienen autorización para modificar el presupuesto. ¿Ok? Entonces, por defecto, los owners de tablero tienen permiso siempre para restringir, para ser capaces de modificar una columna a la cual se le haya situado esta restricción, pero, por ejemplo, Andrés Pérez no tendría permiso, excepto ahora que yo lo he agregado, ¿ok? Y Franco Acosta, por ejemplo, que no está en este listado de personas que pueden modificar el presupuesto, no podría acceder a cambiar este presupuesto, y como ven, aquí se ha introducido un candado que nos está dando esta idea de que hay una restricción. Ahora, ¿qué pasa si hay una columna que yo no solo no quiero que el resto de las personas puedan editar, sino que es información realmente sensible, como por ejemplo la de un gasto real actual, y quiero directamente ocultarla? ¿Puedo ocultarla? Sí. Desde los permisos de columna, en este caso es la segunda alternativa, y Monday nos va a desplegar un menú exactamente igual al de la restricción de edición, solo que en este caso estamos viendo qué personas van a poder visualizar esta columna, y en este caso a Franco vamos a darle permiso para que vea esta columna. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ahora, en lugar de tener un candado, tenemos un ojo, que quiere decir que esta columna tiene alguna restricción de visualización. Entonces, Franco podría ver esta columna, a pesar de no poder editarla, porque él no es responsable de ninguno de los proyectos, pero puede ver esta información, pero no puede modificar el presupuesto. ¿Sí? ¿Ok? Ese es un ejemplo. Y Andrés Sturm y Andrés Pérez, que son quienes están trabajando en cada uno de estos proyectos, no ven directamente la columna de gasto real. Básicamente, estos son los permisos que nosotros podemos setear en cada uno de nuestros tableros, y la diferencia entre un administrador, un usuario que solamente puede ver, y un usuario de tipo invitado. Quiero darles entonces la posibilidad de un espacio de preguntas. ¿Ok? Vamos a ver si hay algunas. ¿Ok? Aún no hay ninguna, me dice Andrés, quien está aquí conmigo. Voy a darles algún minutito a ver si tienen algo que deseen preguntar. Y si no, vamos a pasar directamente a vistas. Bien, ok. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. No sé si no tienen ninguna duda porque he sido demasiado claro, o más bien porque no se me ha entendido absolutamente nada. Espero que sea la primera, pero si no, como siempre, pueden hacer preguntas en cualquier momento, aunque ya hayamos pasado esa parte de la presentación. Bien, ¿a qué le llamamos vistas dentro de Monday.com? Cuando yo estoy trabajando en un tablero, muchas veces la información visualizada de forma de columnas y filas es útil, pero a veces necesitamos poder ver la información desde otra perspectiva u organizarla de otra manera. Entonces, desde nuestro centro de vistas, tenemos la posibilidad de lo que nosotros tenemos en fila y en columnas, llevarlos a una visualización más amigable que tenga que ver más con el proceso que estamos desempeñando. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son, y luego vamos a entrar en detalle a ver cada una de ellas. Bien, la primera es una vista de archivo, luego tenemos una vista de mapa, una vista de línea de tiempo, gráficos, calendario, formulario, broadcast, y por último la vista de Canva. Ok, entonces vamos a verlas por orden. La vista de archivo me permite a cada archivo que yo subo en nuestros pulsos o nuestros renglones, ¿sí? En las columnas de archivo, como en este caso, ¿sí? Planos eléctricos, ¿sí? Yo tengo un Excel, un PDF y aquí algunos blocs de notas, me permiten visualizar rápidamente cuáles son todos esos archivos que yo estoy trabajando en este tablero en particular. Ok, entonces yo desde aquí tengo una previsualización de qué tengo en este tablero. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos líneas de regresión, algunas capturas de pantalla de dashboard, Excel. Como ven, puedo cargar cualquier tipo de archivo dentro de Monday, y tengo tres posibilidades.
tengo la posibilidad de descargar directamente este archivo que subió algún colaborador, por ejemplo, en esta foto que subió Andrés. Puedo dejar un update, es decir, dejar un comentario respecto a este archivo y decir, Andrés, ¿podrías enviarme esto por correo? O Andrés, ¿podrías revisar este PDF que creo que tiene algún error? O incluso previsualizarlo. ¿Sí? Entonces yo podría ver esta captura de un dashboard y ver quién la subió, qué tipo de archivo es, en qué momento lo hizo, y por último, cuánto pesa este archivo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, cuando estamos trabajando en tableros que tienen muchos archivos cargados, tengo la posibilidad de verlo como una lista, que es un poco más ordenado, lo tengo diagramado por fecha, veo quién lo subió, cuánto pesa, y de nuevo las tres opciones para descargar estos archivos. Bien, nuestra segunda vista es la vista de mapa. Quienes estén más familiarizados por ahí con Google Maps lo van a ver sumamente similar, que es la posibilidad de, como ustedes saben, en cada uno de mis tableros yo puedo setear una dirección puntual y ser tan específico como lo desee, es decir, puedo poner desde un país hasta una ciudad o incluso una dirección bien específica, y yendo a la vista de mapas, ¿sí? Tengo la posibilidad de previsualizar esos puntos. Además, cuando yo me sitúo con el cursor dentro de cada uno de estos punteros, sé de qué proyecto estamos hablando. Entonces, en este tablero es un tablero como si fuese una empresa constructora. Entonces, imaginemos que esta empresa está llevando simultáneamente 3 proyectos, sumamente importante conocer a dónde están localizados, ¿sí? Y de nuevo, puedo darle todo el nivel de detalle que desee, ¿sí? De la misma manera que lo hago con Google Maps. Recientemente, si mal no recuerdo, hace 2 semanas, esto también está disponible para utilizar la funcionalidad de Maps, también desde el teléfono celular, ya sea Android o iPhone. Así que esto también es sumamente importante para vendedores, empresas constructoras y demás, siempre que sea importante tener una referencia geográfica de dónde estamos trabajando. Bien, vuelvo al centro de vistas. La vista de timeline, probablemente una de las más usadas en la herramienta. Acá lo estamos viendo como una única línea, y eso es porque estamos posicionados desde la forma de días, pero también podemos ver esta línea de tiempo en el orden de semanas, o de meses, o por último, de año, y ahí, como estos proyectos son particularmente un poco más largos, nuestra vista toma un poco más de sentido, y aquí lo estamos viendo por el estado de cada uno de estos proyectos. Entonces, los proyectos listos, tenemos solamente listo el proyecto A, los proyectos pausados, tenemos al proyecto C, y a nuestro proyecto, bien, se copia, y proyectos en revisión y demás. Desde la ruedita, yo puedo configurar cómo quiero ver la información, qué columnas quiero ver y cuáles no. Entonces, por ejemplo, aquí estamos agrupándolo por estado, pero yo podría decir, bien, ¿y estos proyectos a quién están asignados? Entonces, asignar por responsable y ver de alguna manera cómo está la carga de trabajo de mi equipo. Sí, entonces, Fernando está disponible porque en marzo no tiene nada asignado, entonces este proyecto podría moverlo para que no se solape en marzo y que Fernando tenga que encargarse de esto una vez que haya finalizado este proceso. Arthur está trabajando y va a estar ocupado hasta septiembre. Andrés ahora está desocupado, entonces podría asignarle más trabajo, y lo mismo sucede con Andrés. Y también, a su vez, desde aquí mismo tengo la posibilidad de decir, bueno, a este proyecto necesitamos que darle un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, desde la misma visualización de timeline puedo hacer esto, y decir, el proyecto A necesita más tiempo, pero este proyecto B tiene que estar listo antes, entonces hago justo lo contrario. O incluso puedo decir, bien, le vamos a dar menos tiempo, pero vamos a empezar posterior en el tiempo, entonces doy doble clic y simplemente arrastro nuestro proyecto y vamos a ver que se desplaza temporalmente. Y por último, este también es un lanzamiento bastante reciente, tengo la posibilidad de ver esto como un Gantt, ¿sí? Donde, ¿cuál es la única diferencia? Que cada timeline se sitúa uno debajo del otro para mostrar el momento en que uno finaliza y comienza el siguiente proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, suele ser bastante útil.
Bien, y aquí desde las formas de agrupar tenemos que cada columna de nuestro tablero es una posibilidad para agrupar a nuestros proyectos. Bien, volvemos al centro de vistas y vamos a ver la vista de gráfico. Si yo mal no recuerdo, ya había dejado uno aquí preseteado. Sí, como siempre. Una vez que yo añado una vista, se va a añadir aquí en el panel central y solamente tengo que buscar cuál es la vista que quiero ver. En este caso quiero ver la vista de gráfico. Y acá estamos viendo, por ejemplo, cuál es el presupuesto asignado para cada una de las personas. Voy a correr esta columna de Zoom. ¿Sí? Entonces, en este caso yo podría ver muy gráficamente cuál es el presupuesto con el que cuenta cada uno de los responsables de este proyecto para trabajar. Entonces puedo ver que Andrés Sturm es la persona que tiene un presupuesto mayor, tiene asignado 5 millones de pesos para trabajar. Andrés Pérez cuenta con 2 millones, yo tengo 1,5 millones, y por último, Artur aún no tiene presupuesto asignado, entonces está aquí en 0. Y a la vez que en el caso de los timelines, puedo agrupar esta información y verla de otra manera, entonces ver cuál es el presupuesto con el que cuentan los distintos proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, bien, los proyectos listos totalizan un presupuesto total de 5 millones, los proyectos que aún no están finalizados tienen un presupuesto de X, y bueno, esa es un poco la idea. Y bien, puedo reflejar información de la manera en que lo necesite. ¿Cómo hago esto? Primero elijo cuál es mi eje X, es decir, qué es lo que quiero graficar. Entonces, por ejemplo, el eje X puede ser los responsables, como vimos antes, o la etapa de planificación, y luego en el eje Y, cuál es la columna que quiero de alguna manera ponderar. Sí, y de esa manera, gráficamente puedo visualizar información que, como decimos siempre, tengo seteada en mi tablero. Bien, la vista de calendar es, en cierta manera, similar al timeline. ¿Qué columnas pueden trabajar dentro de lo que es una vista de calendar? Pueden trabajar las columnas de hora, las columnas de semana y las columnas de fecha, y por último las columnas de timeline, pero en este caso, como estamos trabajando con muchos proyectos que tienen una buena amplitud de tiempo, digamos que entorpecen un poco mi vista, entonces yo me voy al settings, a la ruedita, como decimos nosotros, y digo, bueno, el timeline de plazo no lo quiero ver. Solamente quiero ver las fechas de inicio de cada uno de mis proyectos, y vemos como rápidamente quito un poco el ruido de información que teníamos hasta hace un momento, y puedo visualizar cuál es la fecha en que cada uno de nuestros proyectos debería iniciar. Y si yo saco la fecha de inicio, vamos a ver que desapareció. Ahora proyecto E del día 17, 18 de julio, digo bien. Y viceversa. Bien, nos quedan 3 vistas por ver. La de Form es probablemente una de mis vistas favoritas, creo que es sumamente útil. Y vamos a ver de qué se trata. Bien, una vez que nosotros tenemos seteado cuál es nuestro tablero, con qué columnas queremos trabajar, muchas veces necesitamos que personas que no son parte de nuestra organización puedan brindarnos datos, puedan brindarnos ciertas solicitudes, como en este caso, en un ejemplo, una solicitud de obra, pero pensemos que esto puede ser usado para solicitudes de personal, las personas que quieran entregarnos su currículum de trabajo, o incluso si somos una empresa que tiene servicio técnico, puede ser solicitudes de reparaciones. Todo eso se puede llevar en un formulario, porque básicamente lo que nosotros vamos a obtener es una plantilla para darle acceso a otras personas para que compartan información con nosotros. Creo que tengo 2 preguntas. Andrés nos pregunta, bien, está dejando un comentario para las personas que aún no cuenten con una cuenta de Monday. Entonces seguimos a lo que es la vista de Form. Les decía, básicamente lo que tenemos acá es la posibilidad de dar acceso de nuestro tablero a que otras personas hagan la carga de los datos de forma manual, y de alguna manera evitarnos nosotros ese reproceso. Entonces, por defecto el tablero se va a llamar, o el formulario se va a llamar de la misma manera que se llama el tablero,
pero todo lo que yo edite dentro de mi form, ¿sí? No va a afectar a las columnas que yo tenga en mi tablero ni el título. Es decir, como yo puedo cambiar a solicitudes de obra y acá poner requerimientos, ¿sí? Y luego vamos a ver que esto no modifica en absoluto el nombre de mi tablero, sino que estamos pensando en cómo las personas que son ajenas a mi organización van a estar viendo este formulario, y puedo añadir algún tipo de descripción, como por ejemplo, señores clientes, muchas gracias aquí por ingresar sus requerimientos. Sí, y ahora sí empezamos a setear cuáles son las columnas que las personas queremos que completen y dándoles algún indicio de qué se trata esta información. Entonces, por ejemplo, esta es empresa proyecto y yo podría poner, por favor, ingresa los datos de tu empresa. Y acá tengo la posibilidad de, por un lado, hacer que este campo sea obligatorio o no. Si yo lo tildo, ahora este campo es requerido, es decir, es obligatorio. Y por último, si esta persona que estaba llenando un formulario, que ya vamos a ver a dónde lo va a poder hacer, va a ver esta columna o no. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recién veíamos que teníamos un tablero que de alguna manera medíamos el presupuesto o medíamos el gasto real que llevamos. Y quizás esa es una columna que no es relevante para que la persona que tiene una solicitud complete, porque va a ser un dato de gestión interna nuestro. Bien, lo que yo hago en ese caso es ocultar esa columna para que la persona no la visualice en el formulario. Entonces vemos que la columna, por ejemplo, de fecha de inicio, planificación, ejecución y verificación de obra, no son visibles para las personas que van a intentar llenar nuestro formulario. Una vez que tenemos listo nuestro formulario y ya queremos compartirlos, vamos al botón de formas de compartir, es decir, Share Form, y vemos que tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es a través de un link, ¿ok? Entonces tenemos cada uno de nuestros forms, porque podemos tener más de un formulario, tiene un link. Entonces yo copiando y pegando este link podría hacer que las personas comiencen a vincularse con este form. Pensemos que esto puede ir, por ejemplo, a través de WhatsApp Web, esto puede ir incluso en direcciones, en envíos de correo de mail. Y por último, si yo cuento con una página web y quiero incrustar este formulario en mi web, también puedo hacerlo a través de un iframe. Entonces, este formulario que nosotros hemos preseteado, puedo de alguna manera incrustarlo en la web y darle una estética un poco más parecida a nuestra página. Y cuando yo cliqueo en previsualización, lo estamos viendo de la manera en que lo van a ver las personas que no sean parte de la organización, y vemos cómo, por ejemplo, por favor ingresa los datos de tu empresa, que es la descripción que acabamos de ingresar, y vamos a ver qué pasa cuando la persona envía este formulario. Entonces, la empresa es, ejemplo, sociedad anónima, y queremos trabajar con un presupuesto de, no sé, 30.000 pesos, y podemos añadir incluso un documento. En este caso es obligatorio añadirlo, vamos a añadir cualquier cosa, sí, es solamente un ejemplo, pero hagamos de cuenta que esto podría ser, no sé, alguna orden de compra, algo similar, y doy enviar. Bien, tengo un mensaje de thank you, que esto también es personalizable, ya vamos a ver cómo. Y cuando voy a mi tablero, vemos cómo esa persona que llenó un formulario, es decir, que no trabajó con mi tablero de Monday y yo no le di acceso, hizo que yo pueda ser más eficiente, porque yo ya no tengo que cargar cada requerimiento, sino que una persona ajena a mi organización carga su requerimiento, y yo aquí tengo bien que, ejemplo, sociedad anónima, ha hecho una solicitud, cuenta con un presupuesto de 30.000 pesos y me dejó un archivo. ¿Ok? Entonces imaginemos que esto puede ser sumamente útil, como les decía recién. Puedo hacer el reclutamiento y selección de empresas, puedo hacer la solicitud de reclamos de garantía, puedo hacer solicitudes de apertura comercial, y puedo, como les decía hace unos instantes, darle una mayor personalización, como siempre desde el settings de las rueditas. Y recién veíamos que el mensaje decía thank you, pero puedo poner muchas gracias para hacerlo un poquito más local. Y aquí, en lugar de, bueno, tu respuesta ha sido recibida con éxito, podemos poner, no sé, muchas gracias por comunicarte con nosotros, o te contestaremos a la brevedad. Y por último, tenemos la opción de redirigir a las personas hacia otro sitio.
Entonces, por ejemplo, una vez que hayan pasado algunos instantes, luego de que el formulario le agradeció a la persona por su comentario, podemos llevarlo a nuestro sitio web. Entonces, en nuestro caso sería weardrew.com. Entonces ahora tenemos un formulario que es 100% adaptado a nosotros, las personas lo van a ver con nuestro logo, con nuestra estética, y cuando lo hayan completado va a decir bien, muchas gracias, te responderemos a la brevedad, y los va a llevar a la home de nuestro sitio web. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Ok, entonces, bien, Joana nos pregunta, ¿quiénes pueden ver este formulario? Joana, como te decía recién, tenemos dos formas de compartir este formulario. Por un lado, a través de un link, entonces solamente lo van a poder ver las personas a las cuales nosotros les reenviemos este link, y por otro, tengo la posibilidad de incrustar el formulario en un sitio web, entonces en ese caso lo van a poder ver todas las personas que tengan acceso a nuestro sitio. Pensemos que a veces podemos tener distintos niveles de accesibilidad, por ejemplo, en nuestro sitio web, y dar ciertos usuarios y contraseña, entonces podríamos tener formularios para nuestros clientes que para acceder yo ya debo ser un usuario de nuestra página y tener, digamos, formularios de tipo más públicos, como puede ser para reclamos, y que cualquier persona vea el formulario ingresando a nuestra web. Espero que eso, junto con la explicación de Andrés, haya sido suficiente. Y nos queda la vista de Broadcast y la vista de Canva. Bien, cuando yo cliqueo en Broadcast, sí, Monday de alguna manera nos dice es tiempo de extender o expandir, esparcir nuestro tablero. ¿Y de qué se trata la previsualización de Broadcast? Muchas veces necesitamos que otras personas tengan seguimiento, tengan la posibilidad de dar trazabilidad a lo que estamos haciendo en nuestra organización. Pensemos, por ejemplo, en empresas que trabajan por proyecto y que sus clientes quieren saber cómo venimos, quieren saber cuáles son las fechas previstas de entrega, cuáles son el estado de las distintas fases, y cómo hago yo para poder ser más profesional, ser más eficiente y no tener la necesidad de llamar, no tener la necesidad de enviar un correo, sino mostrarle en tiempo real, como decía recién, de forma sumamente transparente, en qué estado estamos. Bien, eso lo puedo hacer a través de un broadcast. Esto me evita la posibilidad de, o la necesidad, digo bien, de darle un acceso a alguien a mi cuenta de Monday, y me permite, como en el caso de los formularios, enviar un acceso a través de un link o a través de un iframe. Entonces, una vez que yo copio este link, vamos a ver cómo lo vería una persona a la cual yo le envíe este formulario de este link de broadcast. Como ven, hasta que cargue el formulario, lo primero que la persona ve es el logo de nuestra empresa y ve exactamente lo que estábamos viendo nosotros hasta hace unos instantes en nuestro tablero. Pensemos que si bien yo tengo acceso a esta cuenta, lo estoy abriendo desde Google Chrome, como lo podría abrir cualquiera de nuestros clientes, o como lo podría abrir cualquier persona que ni siquiera es necesario que tenga Monday, incluso lo podría abrir desde su teléfono celular. Y vamos a ver qué pasa si la persona quiere cambiar algo de nuestro tablero. Bien, por supuesto no puede hacerlo, solamente puede ver el tablero. Pensemos que no está en el entorno de Monday, sino que está viendo a través de un link de broadcast. Y esto me trae de nuevo a los permisos y las restricciones que veíamos al comienzo. Ustedes pueden decir, bien, Fernando, esto parece ser útil, porque yo podría decirle a mi cliente, bien, la planificación está lista, la ejecución está lista, pero yo no quiero mostrarle a mi cliente cuál es mi gasto real o cuáles son mis costos, porque esta es información de gestión y es sumamente sensible. Bien, si yo restringo la visualización de esta columna, como veíamos al comienzo, costo por hora, nuestro cliente o cualquier persona que tenga acceso a este broadcast ya no va a poder ver esa columna porque la hemos ocultado. Una vez que yo ya deseo que este link de alguna manera no esté transmitiendo, simplemente cliqueo en Stop. Y si yo ahora diese un F5, no puedo acceder más a este tablero que hasta hace unos instantes estábamos viendo en tiempo real. ¿Sí? Entonces puedo tener de alguna forma un control de quiénes pueden ver
en tiempo real el tablero, y quienes no, a través de apagar este enlace de broadcast. Y por último, nuestra vista de Kanban, o también nuestra vista de tarjetas. Quizás las personas que hayan utilizado previamente Trello van a estar un poquito más familiarizadas, así que vamos a empezar a explicarlo desde la base para las personas que nunca hayan visto este sistema. Básicamente el sistema de Kanban es un sistema visual donde organizamos nuestro trabajo por tarjetas, y la idea es ir moviendo cada una de las tarjetas para, de alguna manera, dar continuidad al proceso de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que setear cuando estoy trabajando desde Monday con nuestra vista de Kanban es cuál es la columna con la que vamos a gestionar en este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los distintos proyectos en qué etapa de planificación están, y tenemos que ningún proyecto se encuentra pausado en la etapa de planificación, y el proyecto A y B se encuentra listo. El proyecto C, por ejemplo, está detenido. Sí, acá vemos los restantes estados, acá está ejemplo SA, la que cargamos nosotros a través de la vista de formulario, y podría pasar que, por ejemplo, este proceso que estaba detenido, el proyecto C, ahora pasa a estar activo, pasa a estar pausado. Y como ven, por encima tenemos proyectos activos y proyectos futuros, porque está activa la opción de dividir por grupos, pero si yo lo desactivo, ya no estamos viendo cuáles son los proyectos activos y los futuros, sino que los estamos viendo todos juntos. Por eso ahora en proyectos no iniciados tenemos tanto al E como al D, como al de ejemplo sociedad anónima. Y yo podría cambiar, sí, y ver esto, por ejemplo, por, no sé, el estado general del proyecto. Y en el asignado, en este caso solamente tenemos una columna de persona, entonces lo estamos viendo por responsable. Y desde aquí mismo tengo la posibilidad de añadir tarjetas, que en este caso, digamos, estaríamos añadiendo proyectos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a proyectos postergados, y acá tenemos, no sé, el proyecto TT, y cuando yo lo añado, sí, vemos que se ha añadido este nuevo proyecto con el estado postergado. Bien, estas son las vistas y las distintas formas que tenemos de visualizar la información en Monday. Como ven, es sumamente abarcativo, es sumamente amplio, y nos permiten de alguna manera tener un gran control de nuestro tablero. Tenemos muchas formas de ser creativos, tenemos muchas formas de jugar, de dar acceso a personas externas a través de los formularios, tenemos la posibilidad de dar trazabilidad a través de los links de broadcast, tenemos la posibilidad de representar gráficamente nuestros presupuestos, nuestras horas invertidas a través de la vista de gráficos. En fin, podemos hacer realmente cosas que quizás desde la vista de filas y columnas a veces no es tan sencillo, así que está apuntado para, de alguna manera, ser lo más amplio y abarcativo posible, y como siempre, tratando de ser una solución para cada uno de los problemas de las empresas y de las organizaciones. Vamos a dar un espacio para preguntas, como siempre, tanto para la primera parte como para esta segunda, y de paso aprovecho para invitarlos a nuestro próximo webinar y decirles que a partir de ahora estamos muy contentos de anunciar que todos los jueves a las 4 de la tarde de Argentina vamos a estar teniendo un webinar semanal. La mayoría ahora inicialmente van a estar relacionados a productividad y a Monday en particular, pero también vamos a tener de ventas, de inbound marketing, de outbound, etcétera. Es decir, vamos a hablar un poquito de las cosas que le interesan a las empresas. En el caso de la próxima semana vamos a tener un webinar más bien introductorio para aquellas personas que aún no saben exactamente de qué se trata Monday. En ese caso va a estar encargado Andrés Sturm, y él nos va a estar contando de qué se trata Monday y básicamente para qué sirve esta plataforma. Así que si tienen colegas o compañeros de trabajo que aún no conozcan la herramienta, ese es un webinar sumamente recomendable para irlos introduciendo en este mundo de ser más productivos. Entonces, si ya no tenemos preguntas, voy a dejar
aquí mi información de contacto. Mi nombre es Fernando Rivarola, trabajo en el área de productividad de Dreu. Y pueden escribirme a mi correo, a mi teléfono celular, o también pueden agregarme en nuestra red LinkedIn para que estemos conectados. Les agradecemos por haber asistido, y como les dijimos en nuestro webinar de la semana pasada, las personas que estén interesadas en probar la herramienta, tenemos un descuento, un beneficio especial para que puedan sumarse y bueno, conocer un poco más de este mundo. Les agradecemos por participar, y de nuevo, una vez finalizado este webinar, van a estar recibiendo un formulario de satisfacción para que nos puedan dar un poquito de feedback, para que nos puedan contar qué les parece la experiencia, y sobre todo también para que nos puedan contar qué quieren ver en los próximos webinars. Siempre estamos muy atentos a tratar de brindar ayuda, así que siéntanse libres de pedir webinars sobre lo que les gustaría que hablemos, y seguramente vamos a estar tratando de cumplir con ello. Así que si no tenemos más preguntas, espero que haya sido útil, espero que les haya servido. Voy a revisar por las dudas, pero creo que estamos... Ok. Bien, si tienen alguna pregunta, si les surge alguna inquietud, ya saben a dónde pueden encontrarnos, así que les mandamos un saludo grande y muchas gracias por participar de nuestros webinars.